¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico y cuáles son sus síntomas? ¿Son las pastillas anticonceptivas la única salida? ¿Existe alguna cura? ¿Qué hábitos, alimentos y suplementos me van a hacer mejorar? ¿Se relaciona el SOP, de sus siglas, con otras enfermedades? ¿Cómo afecta a mi fertilidad? ¿Cuál es el camino más rápido y con menos efectos secundarios para mejorar los síntomas? Todo esto y mucho más lo vemos en el vídeo de hoy. Primero, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? El SOP o síndrome de ovario poliquístico es una de las causas más frecuentes de irregularidad menstrual y exceso de andrógenos, hormonas sexuales masculinas en mujeres, afectando, presta atención, a entre un 5 y un 10% de mujeres en todo el mundo. Estamos hablando de la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad fértil, y sin embargo es un problema a veces difícil de descubrir, que se pasa por alto y donde todavía existe mucha confusión, tanto por parte de profesionales como por parte de pacientes. El SOP, como lo vamos a denominar, se asocia a peor salud metabólica y otros riesgos para tu salud. Antes de ver los tratamientos disponibles, que supongo que es lo que más te interesa, es importante conocer cómo se diagnostica el SOP, es decir, sus criterios diagnósticos. Para el diagnóstico del SOP se siguen utilizando los llamados criterios de Rotterdam. Al menos necesitas cumplir dos de los siguientes tres criterios para decir que tienes síndrome de ovario poliquístico. El primero es el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, es decir, un exceso de hormonas sexuales masculinas y sus consecuencias. Hirsutismo, aparición de excesivo vello en áreas masculinas, como por ejemplo la cara o la línea alba. Acné, caída del cabello acentuada, piel muy grasa, elevación de andrógenos en sangre medibles mediante una analítica, que por cierto puedes hacértela en Democrates y tiene los resultados en 24 horas, además por un precio increíble. El segundo criterio sería irregularidad menstrual. Oligomenorrea es lo más frecuente, es decir, tener menos de 9 ciclos al año, reglas muy espaciadas las unas de las otras, aunque también podemos llegar incluso a una situación de amenorrea, la cual se define como pasar sin regla al menos 3 meses. Y por último, el tercer criterio es tener un ovario con múltiples quistes en la ecografía transvaginal, aunque en realidad no son quistes, sino folículos preantrales en un número excesivo. Una de las principales alteraciones en el SOP es una alteración en la creación de esos folículos que se producen en mayor cantidad de lo normal. Hemos dicho que se necesitan dos de estos criterios mencionados, por lo que hay mujeres con SOP sin evidencia de quistes en los ovarios o incluso con regularidad menstrual. Como decíamos antes, el SOP frecuentemente se acompaña, aunque no siempre, de otros problemas relacionados con alteraciones metabólicas. Resistencia a la insulina es el principal mecanismo implicado, muy importante, pero también dislipemia, alteraciones en las grasas de la sangre, hígado graso, apnea obstructiva del sueño y otros que mencionamos ahora. Poner solución a estos problemas es casi más importante que el propio SOP, pues son condiciones que a la larga aumentan mucho el riesgo cardiovascular de la paciente. Y si estoy delgada, ¿tengo que preocuparme? ¿Tengo que hacer algo? Tienes que saber lo siguiente: si eres delgada y tienes SOP, el riesgo de tener las patologías anteriores disminuye mucho, pero tienes que saber que en un 30% de mujeres delgadas con síndrome de ovario poliquístico existe cierto grado de resistencia a la insulina. Podemos decir que el SOP incrementa el riesgo cardiometabólico casi en cualquier mujer que lo tiene. ¿Y qué más hay que tener en cuenta si me han diagnosticado recientemente SOP? Varias condiciones son más frecuentes en mujeres con este problema endocrino metabólico. Síntomas depresivos más frecuentes, trastornos relacionados con la ansiedad más frecuentes, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la imagen corporal, peor calidad en el descanso y complicaciones en el embarazo, diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión arterial inducida por el embarazo, prematuridad, etcétera, etcétera. De la misma forma hay que excluir otros posibles trastornos que generen síntomas y signos afines, como el síndrome de Cushing o la hiperplasia adrenal congénita o tumores productores de andrógenos. Por suerte, todas ellas son mucho menos frecuentes que el SOP. ¿Y por qué ocurre el SOP? ¿Cuál es su fisiopatología? Pues tenemos teorías, pero no tenemos certezas. Parece que la resistencia a la insulina es el principal factor implicado y la mayoría de autores se ponen de acuerdo en esto. Si bien tenemos mujeres delgadas, sin resistencia a la insulina, al menos medible, y con síndrome de ovario poliquístico, por lo que no debe ser el único factor. El exceso de andrógenos producidos por alteraciones en los ovarios genera a su vez más resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina genera a su vez más andrógenos, por lo que son dos situaciones, dos factores que se retroalimentan. Aún así, la
mayoría de autores culpan a la resistencia a la insulina en un primer lugar, como acabo de decir. ¿Por qué? Porque genera un exceso de insulina, hiperinsulinemia compensadora. Esta produce una mayor producción de LH en la hipófisis y menor producción de FSH también en la hipófisis, mayor producción de andrógenos en los ovarios y menor producción de SHBG, que es la proteína que transporta los andrógenos en la sangre. Y ahora lo que más te interesa, ¿cuál es el tratamiento o el manejo multidisciplinar del SOP? El manejo del SOP implica el manejo de sus componentes individuales, que hemos dicho que son la disfunción menstrual, normalmente oligomenorrea. La terapia por defecto que se suele ofertar son los anticonceptivos hormonales combinados con estrógenos y gestágenos, pero hablaremos de posibles alternativas porque me consta que muchas de vosotras sois reacias a los mismos, algo totalmente respetable. Existe un riesgo de hiperplasia endometrial, es decir, que el endometrio crezca más de lo deseable por la hiperestimulación de los estrógenos sin la acción de los gestágenos. Siempre debe haber un equilibrio entre estrógenos y gestágenos, por lo que si hay demasiados estrógenos y muy pocos gestágenos, el endometrio crece y crece y crece. Recuerda que los gestágenos solo se producen tras la ovulación y las mujeres con SOP ovulan menos o no ovulan. Esto a largo plazo podría incrementar el riesgo de cáncer de endometrio y dismenorrea, es decir, una menstruación más dolorosa de lo habitual. El hiperandrogenismo, que causa hirsutismo y acné, como hemos visto, es fruto de una mayor producción de hormonas sexuales masculinas de origen tanto ovárico como suprarrenal. Ciertos anticonceptivos orales combinados también tienen un perfil antiandrogénico, indicados para aquellas chicas con más síntomas de hiperandrogenismo. También los factores de riesgo cardiometabólicos hay que afrontarlos, como hemos visto, se asocian frecuentemente al SOP, por lo tanto, resistencia a la insulina, obesidad, dislipemia, hay que tratarlos de forma totalmente individualizada en estas mujeres. Infertilidad por anovulación, no ovulamos, por lo tanto no somos fértiles, o tenemos una subfertilidad, no somos todo lo fértiles que deberíamos ser. Pues aquí, cuando este problema está presente, dependiendo de si la mujer busca o no busca embarazo, pues tendremos una solución o tendremos otra. Primero vamos a considerar que no buscamos embarazo, simplemente buscamos salud, tenemos SOP y queremos minimizar el riesgo de tener problemas a largo plazo y estar y sentirme lo mejor posible. Pues siempre hay que comenzar con cambios en el estilo de vida. En las mujeres que lo requieran, una pérdida de peso y recomposición corporal es importantísimo, pérdida de grasa y mantenimiento o ganancia de masa muscular. Una mayor ingesta de fibra se relaciona con un menor porcentaje de grasa y más salud metabólica, en parte por su efecto digestivo, prebiótico sobre la microbiota. Más MUFAs, ácidos grasos monoinsaturados, por su efecto antiinflamatorio. Encuentras MUFAs en el aceite de oliva, en el aguacate, nueces pecanas, nueces de macadamia. Evitar azúcares simples y ultraprocesados, ya que incrementan el riesgo de problemas metabólicos. Y por supuesto, eliminar el tabaco, alcohol y posibles disruptores endocrinos. Estos merecen un vídeo aparte. Si te interesa, ya sabes, comentario. Y algo que es totalmente clave e insustituible, el entrenamiento físico. Tu rutina debe incluir insustituiblemente ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico, siendo el primero el prioritario. El rol del ejercicio no es hacerte perder peso, esto es un error muy habitual. Tienes que considerarlo como una medicina más para el SOP, no como una forma de bajar kilos. Una buena regla de cara al entrenamiento: 2/3 del tiempo de entrenamiento dedícalo a ejercicio de fuerza y 1/3 dedícalo a entrenamiento aeróbico. El entrenamiento de fuerza es clave para mejorar la sensibilidad a la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y la resistencia de los tejidos a la misma es causa pero también consecuencia del SOP. Paradójicamente, el entrenamiento de fuerza puede generar en los tejidos más sensibilidad a los andrógenos y regular sus niveles en sangre, hacerlos disminuir, pese a que popularmente se cree que puede aumentar los niveles de andrógenos en chicas y masculinizarlas, un mito que hay que desbancar. Entrenamiento aeróbico no debe olvidarse nunca, ya que también mejora la sensibilidad a la insulina, mejorará mucho tu salud mental y te hará más eficiente a la larga utilizando grasa como sustrato energético. En cuanto a la actividad física, es importante acumular una media semanal de 10.000 pasos diarios. Más que el ejercicio físico, fíjate bien en lo que te voy a decir, es la actividad física suficiente y mantenida el suficiente tiempo junto a la dieta adecuada la que te va a llevar a un porcentaje de grasa corporal saludable. Y ahora entramos en el terreno de los suplementos o
nutracéuticos útiles en el SOP. El primero, como no, el inositol. Busca la combinación de mioinositol y chiroinositol, sus dos formas principales, aunque el primero es el más importante y debe estar en mayor proporción. Es un glúcido, un carbohidrato, que regula la salud de los ovocitos en los ovarios. Actúa de mensajero intracelular, regula las concentraciones de FSH, permite el adecuado funcionamiento de la FSH en los ovarios, regula los niveles de andrógenos y disminuye la resistencia a la insulina en el ovario. El ratio deseado entre mioinositol y de chiroinositol es de 40:1, favoreciendo el mioinositol, y la dosis total son 2000 miligramos, 2 gramos diarios de inositol. Es la dosis que utilizan la mayoría de marcas, como la que tenemos en Full Gas, pero el mioinositol no es la única molécula útil en el SOP. La vitamina D tiene efectos inmunomoduladores y mejora también la resistencia a la insulina. Se suele añadir a los suplementos para SOP, pero eso sí, vigila tus niveles basales, porque también puedes pasarte de dosis algo frecuente y tener una hipervitaminosis D. Como te imaginas, no es algo deseable. El zinc es un mineral implicado en los procesos de fertilidad, tanto en la mujer como en el varón, y también en diferentes formas de alopecia. Los suplementos con acción antiinflamatoria son útiles para el síndrome de ovario poliquístico, ya que en este problema hay una mayor inflamación crónica de bajo grado. Tenemos muchos, pero los más estudiados y con más evidencia son probablemente la cúrcuma con pimienta negra para aumentar su biodisponibilidad. La curcumina y los curcuminoides presentes en la cúrcuma tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, hipolipemiantes y antimutagénicas. Además, disminuye la expresión de receptores androgénicos en los ovarios y ayuda a inducir la ovulación. Otro suplemento que puede serte de mucha utilidad es una combinación de DHA y EPA, es decir, ácidos grasos omega 3. ¿Qué hacemos con la disfunción menstrual? ¿Qué papel tienen los anticonceptivos orales hormonales? Estos fármacos, no olvides que son fármacos, buscan evitar la hiperplasia endometrial, el crecimiento indeseado del endometrio, busca evitar embarazos no deseados obviamente, y buscan regularizar el ciclo menstrual, aunque induzcan un ciclo menstrual artificial. Sí, como decía antes, muchas de vosotras optaréis por no tomarlos porque no queréis, porque no os gusta, porque preferís una alternativa natural, porque os sientan mal u os generan cualquier tipo de síntomas. Los anticonceptivos orales hormonales son fármacos con beneficios y también con efectos secundarios. El problema que veo es que muchas veces se ofertan, se explican los beneficios, pero no se explican cómo funcionan, cómo modifican el ciclo menstrual normal de la mujer y, más importante, qué efectos secundarios tienen. También tenemos la terapia de gestágenos intermitentes, una alternativa a las anticonceptivas combinadas, aunque menos prescrita. Recuerda que en el SOP hay un desequilibrio entre estrógenos y gestágenos, porque los gestágenos requieren de la ovulación y una mujer con SOP ovula menos o no ovula. En este caso daríamos gestágenos en la segunda mitad del ciclo para compensar los efectos de los estrógenos y evitar así cosas como la hiperplasia endometrial. En cuanto a los síntomas del hiperandrogenismo, acné, pérdida de cabello en patrón feminoide y otros, se suele utilizar una vez más anticonceptivas, 20 microgramos de etinilestradiol con noretindrona o noretindrona acetato. Siempre importantísimo, lo he dicho antes, abordaje de posibles trastornos metabólicos concomitantes, resistencia a la insulina, síndrome de apnea obstructiva del sueño, obesidad, hígado graso, etc. Tenéis muchos vídeos discutiendo las soluciones. Y no olvidar nunca trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión. No debemos olvidar esto y preguntar por este tipo de síntomas. En el caso de necesitarlo, solicita ayuda profesional. ¿Y qué ocurre si una mujer tiene SOP, no es fértil o es subfértil y busca embarazo? En el caso de que la mujer busque descendencia y no consiga ovulaciones espontáneas, se opta por la inducción de la ovulación con fármacos. Uno de los fármacos que más se está utilizando últimamente es el letrozol, un inhibidor de la aromatasa. Por supuesto hay otras alternativas y por supuesto el resto de cambios en el estilo de vida y suplementos o nutracéuticos también son útiles en el caso de que queramos descendencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido algo o haya complementado tu conocimiento anterior. Gracias por tu suscripción, gracias por tu atención, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.